Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de iPichipatsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX o diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 29 del paper 15, que trata sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica y que constituye un repaso de los siglos XIX y XX en Hispanoamérica. Este es el cuarto repaso de este paper. En este módulo, como hemos dicho, vamos a hacer un repaso de los últimos 6 módulos que hablan de la historia de los siglos XIX y XX en los países hispanoamericanos. Como siempre, hemos seguido el criterio de hablar de los países que tienen el español como primera lengua o lengua oficial y que una vez fueron parte del mismo territorio, formando parte de las colonias españolas. Así pues, estos módulos anteriores cubren la parte de la historia de los países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica justo después de sus procesos de independencia de España hasta la actualidad. En este módulo vamos a hacer un repaso de los acontecimientos históricos más importantes que vivieron cada uno de los siguientes países: México y Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Perú y Chile, y Argentina, Uruguay y Paraguay. Vamos a comenzar por México y Guatemala. Después de la independencia surgía un nuevo México, que inició su propio camino como país. En el siglo XIX vivió un periodo de luchas internas, 2 invasiones extranjeras, la francesa y la norteamericana, y una guerra civil que terminó con el triunfo de los liberales y el gobierno de Juárez. México comenzó a tener asperezas con Estados Unidos, que quería invadir el territorio entre los años 1846 y 48, a causa de las reclamaciones territoriales de Texas, que se anexionó a Estados Unidos. Al finalizar la guerra, México se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el que entregaba más de la mitad del país a Estados Unidos. En 1876, Porfirio Díaz llegó a la presidencia mexicana, dando lugar al llamado Porfiriato. Durante este periodo de tiempo hubo inversiones extranjeras que trajeron prosperidad al país, estimuló el comercio, pero a un precio muy alto. En las haciendas, los campesinos vivían como siervos en una situación similar al periodo colonial. Con la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, México trató de reconstituir el rumbo del país, con Emilio Zapata a la cabeza, terminar con el régimen feudal y transformar el país industrialmente, pero carecía de un sistema ideológico inspirado en los que se estaban dando en otras partes del mundo. Durante 1934 al 40, Lázaro Cárdenas ascendió a la presidencia y fue él quien consumó las peticiones revolucionarias. Quería recuperar la riqueza del país nacionalizando el petróleo, el ferrocarril y otras industrias, aunque no pudo realizarlo a causa de las presiones. Con la entrada al siglo XXI, Vicente Fox fue elegido como presidente. Vicente Calderón lo sucedió en 2006, que comenzó una política de mano dura contra el crimen organizado y el narcotráfico, iniciando la guerra contra el narcotráfico. Por su parte, en Guatemala, en 1871, se produjo una reforma liberal bajo el liderazgo de Justo Rufino Barrios, junto a otros intelectuales liberales, con el objetivo de hacer cambios en el país, mejorar el comercio, crear nuevas formas de cultivo y artesanía, entre otras cosas. Durante esta época, el café se convirtió en una de las piezas de cultivo más importantes para el país. Durante la larga presidencia dictatorial de Manuel Estrada Cabrera, de 1898 a 1920, en 1901 la United Fruit Company, la UFCO,
empezó a tomar fuerza en el país, que se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región durante el siglo XX. Controlaba más del 40% de la tierra del país y las instalaciones del puerto. Esta situación se mantendría hasta 1944. En este año, algunos militares disidentes, estudiantes y profesionales liberales, conocidos como los Revolucionarios de Octubre, derrocaron al gobierno de Federico Ponce Báides, sustituyéndolo por una junta que poco después convocó elecciones libres. Ya en el año 2008, tomó el cargo Álvaro Colom Caballeros, del partido político de centroizquierda Unidad Nacional de la Esperanza, tras ganarle a Otto Pérez Molina. Con esto cerramos la parte que habla sobre la historia de México y Guatemala y vamos a empezar la parte que habla sobre El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Estos territorios fueron una vez conocidos como las Provincias Unidas de Centroamérica, por un breve periodo de tiempo después de su independencia de la colonización española. Este territorio fue una república federal que se dio en América Central desde julio de 1823 hasta 1839 o 1841, aunque a partir de noviembre de 1824 adoptó oficialmente la denominación de República Federal de Centroamérica. Después de esta fecha, los países fueron poco a poco separándose de la Unión y creando sus propias repúblicas. El Salvador había creado ya su propia constitución durante la Unión, en 1924, y después de la desaparición de las Provincias Unidas de Centroamérica, volvería a crear una nueva constitución en 1941. Tras esto, continuó con los problemas entre liberales y conservadores, que había habido también durante la República, y comenzó un periodo de gran inestabilidad política. En 1856, todos los países centroamericanos se volvieron a aliar para atacar a William Walker, que se había apoderado del gobierno de Nicaragua. El Salvador atacó bajo el liderazgo de Gerardo Barrios, nombrado como jefe de las fuerzas del ejército. En 1859, este salió elegido presidente y comenzó una política de plantaciones cafeteras que continuaría bajo la presión de Guatemala. Desde 1992, el país comienza un proceso democratizador y se realizan elecciones democráticas, y cabe destacar que el nivel de criminalidad guatemalteco es muy elevado y se han interpuesto dos programas para intentar solucionarlo: Mano Dura y Mano Superdura, creados para luchar contra el crimen, y ambos fallidos. Nicaragua, por su parte, después de separarse de la Unión, sufriría la intervención de varios países extranjeros, sobre todo la estadounidense, que fue duramente combatida por el guerrillero Sandino. El país atravesó por varias fases políticas, entre ellas dictaduras y guerras civiles, al igual que república. Ya en el siglo XXI, las políticas liberales y conservadoras de los gobiernos de Chamorro, Alemán y Bolaños llevaron al país a una situación en la que el 80% de sus casi 6 millones de habitantes estaban en el umbral de la pobreza. Cuando el gobierno del FSLN entró al poder, establecieron la gratuidad de los servicios de educación y salud. Después de su disolución, formó una república soberana similar a la de otros países de América Latina, con la dicotomía política de los liberales y los conservadores. Por último, Honduras, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, comenzó a estar liderado por dictadores liberales. Ya entrado el siglo XXI, Nicolás Maduro se convirtió en el primer presidente electo en el siglo XX. A finales de 2009 hubo unas nuevas elecciones y resultó ganador Porfirio Lobo. En 2011 el país fue readmitido en la Organización de los Estados Americanos y las negociaciones llegaron a su fin. Con esto terminamos el repaso de los países de Centroamérica y pasamos a hablar de la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. La República Dominicana comenzó su andadura como país independiente a principios del siglo XIX,
pero después cayó bajo el poder de Haití hasta la mitad del siglo, para volver a manos de España durante otro breve periodo de tiempo. Así pues, no comenzó a ser conocida como República Dominicana hasta 1865. Entre los años 75 y 1930 se darían una serie de inversiones extranjeras incentivadas por el Estado que producirían una revolución económica en el país. Al no poder pagar a sus acreedores extranjeros, el país se vio en problemas y Estados Unidos les ofreció un protectorado económico, invadiendo el país en 1916 con la excusa de ofrecerles la protección a causa de la Primera Guerra Mundial, debido a su vulnerabilidad, y no se marcharon hasta 1924. En 1930 se instituyó una de las dictaduras más largas y crueles de América, que concluyó con el asesinato del dictador en 1961. Después de un largo periodo convulso, fue que la República Dominicana logró comenzar un proceso democratizador mediante un cambio político, unas elecciones pacíficas y una economía liberal. A partir de 1996 se ha producido una estabilidad política mayor, a pesar de las crisis financieras. Cuando antes la base de la economía eran la agricultura y las plantaciones, ahora se basa principalmente en el turismo, las comunicaciones y las finanzas. Por su parte, la historia de Puerto Rico, después de la independencia de España, ya comienza casi en el siglo XX y es bajo el dominio de Estados Unidos de América, a los que pertenece como Estado libre asociado. Cuando Puerto Rico se independizó, pasó a ser una colonia estadounidense, a causa de los términos del Tratado de París, en el que Estados Unidos puntualizó los detalles del final de la guerra de España y Estados Unidos, en la que España sufrió una rápida derrota, perdiendo sus colonias en ultramar y cediéndolas al país norteamericano. Estados Unidos mantuvo una fuerte política de intervención en la isla, de la que no se acabó de alejar del todo hasta la llegada de Fidel Castro. Durante los años 50, bajo la dictadura de Fulgencio Batista, que dio un golpe de Estado en 1952, La Habana se llenó de casinos, tráfico de drogas, de organizaciones criminales estadounidenses, prostitución y mafias, impulsado en gran medida por el propio Batista, que ofrecía grandes beneficios a los inversores extranjeros del mundo del juego. Para contrarrestar el golpe de Fulgencio Batista, se creó un nuevo movimiento político encabezado por Fidel Castro, que comenzaba una lucha armada contra la dictadura. Hacia el final de la batalla, Fidel Castro hizo un llamamiento a la huelga general para derrocar el gobierno provisional tras la huida de Batista. Consigue finalmente entrar en La Habana, donde se dio el triunfo final de la revolución. En 2006, Fidel Castro cedió la presidencia de forma provisional a su hermano, Raúl Castro, que fue elegido en 2008 por el Parlamento como nuevo presidente tras la renuncia de Fidel. Con esto terminamos el apartado de resumen o repaso de las Islas Caribeñas y comenzamos un repaso de los países de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Después de la desintegración de la Gran Colombia, algunos terrenos no se independizaron y pasaron a llamarse la República de la Gran Granada, mientras que Ecuador y Venezuela ya comenzaban sus andaduras por separado. Panamá se independizó finalmente de Colombia a principios del siglo XX con la ayuda de Estados Unidos y ambos países comenzaron sus propios caminos. Después del proceso independentista que llevó a Venezuela a la independencia del colonialismo español, liderado por Simón Bolívar, Venezuela pasó a formar parte de los estados que conformarían la Gran Colombia, como hemos explicado en el apartado anterior. Tras la salida de Venezuela de dicha unión, el Congreso aprobó una nueva Constitución en 1830. A partir de ese momento, el gobierno venezolano estuvo marcado por una serie de tiranías, dictaduras y problemas gubernamentales que durarían durante más de un siglo. Ya finalizando el siglo XX, Hugo Chávez salió elegido presidente en 1998, tras el fallido golpe de Estado
que intentó realizar en 1992. Después de una campaña populista y comparándose a sí mismo con el liberador Bolívar, Chávez salió elegido tras varias promesas de ayudar a la población más pobre, posicionándose en contra de la libre economía y la influencia de los Estados Unidos. Sin embargo, la revolución social prometida por Chávez vino de la mano de grandes enfrentamientos y protestas, al igual que de una revisión de la Constitución que confería ambos poderes al presidente. Huelgas, protestas y tensiones sucedieron a partir del nuevo milenio, aunque Chávez ganó un referéndum en 2004 y se consolidó de esta manera en el poder. En marzo de 2013, Chávez murió de cáncer, ejerciendo todavía el poder durante su cuarto periodo consecutivo. Nicolás Maduro, el vicepresidente, tomó el poder y deberes por el resto del término de Chávez, hasta que se celebraron las elecciones presidenciales. Actualmente Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela. Ecuador, por su parte, a finales del siglo XIX, contaba con una buena economía, basada principalmente en la exportación agrícola. En la costa se creó un poderoso grupo de burguesía y clase media a causa de estas exportaciones, que fueron las principales impulsadoras de la Revolución Liberal que se dio entre 1895 y 1912. A causa de la crisis económica del 99 y las políticas económicas de Mahuad, la población indígena exigió su renuncia, que huyó a la Embajada de Estados Unidos. En 2002 fue elegido presidente Lucio Gutiérrez, ganando las elecciones como alternativa a los partidos tradicionales e impulsado por el movimiento indígena y otros sectores populares. Sin embargo, a Gutiérrez se le acusó de traicionar a sus bases y socios políticos y dar paso a una política de acercamiento a Estados Unidos y Colombia, estableciendo una alianza política con la derecha ecuatoriana. En 2013 se dieron nuevas elecciones presidenciales y el presidente Rafael Correa resultó electo para un nuevo periodo. Por su parte, Panamá se independizó de Colombia en 1903 con el apoyo de la Marina estadounidense, a cambio de otorgar los derechos sobre la construcción del Canal de Panamá a los Estados Unidos. Desde su independencia de Colombia y durante unos 50 años, Panamá disfrutó de una sociedad democrática, hasta que en 1968 el coronel Omar Torrijos inició un golpe de Estado cuya dictadura se prolongó hasta 1988, con Noriega como líder. En 1988, el presidente estadounidense Reagan puso sanciones al país y las Cortes acusaron a Noriega de tráfico de drogas. Ese mismo año, el país norteamericano invadió Panamá y desde la invasión el país ha disfrutado nuevamente de una serie de presidencias democráticas. En mayo del 2004, ganó las elecciones Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, que impulsó ciertas reformas para crear un gobierno más transparente. En la actualidad, el presidente de la República de Panamá es Juan Carlos Varela. Por último, Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina, algo remarcable en un territorio habituado a los regímenes militares y a los golpes de Estado. Sin embargo, la violencia en el país ha jugado una feroz importancia. El 9 de abril de 1948, el alcalde socialista Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado violentamente. Este había prometido el apoyo de la clase trabajadora, y las clases altas y la burguesía se opusieron a su inminente triunfo. Su asesinato produjo disturbios en Bogotá, acontecimiento que se conoce como el Bogotazo. El pueblo se lanzó a las armas y comenzó a destruir propiedades, a quemar el tranvía o saquear tiendas. También se dieron numerosos asesinatos y la violencia se extendió por todo el país en un periodo que se conoce como la violencia bipartidista. Esta violencia perduró por varios años, generando odio entre pueblos y entre las personas, que tomaban partido ya por el bando liberal, ya por el conservador, y llegaban a asesinarse por rencillas entre vecinos y odio político. Los conservadores querían eliminar los restos de las milicias liberales que estaban refugiadas allí,
y atacaron el pueblo. Entre ellos se encontraba Pedro Antonio Marín, que se convertiría en el jefe máximo de las FARC hasta su muerte en 2008, y era apodado como Tiro Fijo. Actualmente las FARC están en proceso de desmovilización y entregando armas a las Naciones Unidas. A fecha de marzo de 2017 ya se han entregado el 30% de las armas de la organización. Con esto terminamos el tema de las naciones de los territorios que un día formaron parte de la Gran Colombia, y vamos a pasar al repaso de otro de los bloques de nuestro módulo, que trata sobre Bolivia, Perú y Chile. Se puede decir que estos tres países han mantenido una relación de alianzas y guerras desde su independencia, siendo una de las más importantes la Guerra del Pacífico, que se dio entre Chile y Bolivia, que se alió con Perú. En esta guerra, Chile acabó ocupando el puerto boliviano de Antofagasta, quedándose con él cuando ganó la guerra. Las fronteras definitivas se fijaron en el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, y entre Chile y Perú en 1929 en el Tratado de Lima, tras el cual Chile devolvió Tacna al Perú y Arica fue cedida a Chile. Así es como Bolivia vio sus territorios costeros invadidos por Chile y perdió el acceso al mar. Otro conflicto famoso, en el que esta vez Chile prestó ayuda a Perú, fue en la guerra contra España, en la que Chile, Perú y Bolivia, junto a otros países, se unieron para enfrentar a España, que había ocupado las islas Chincha en Perú, que eran muy ricas en guano. Hoy en día, Evo Morales asume la presidencia de Bolivia. Llegó al poder en 2006 como el primer presidente de ascendencia indígena en el país. Entre sus medidas prometidas estaba la de nacionalizar las empresas de hidrocarburos y combatir la corrupción, entre otras. Esto le ha llevado a enfrentamientos con petroleras y los gobiernos de donde proceden esas empresas. Evo Morales ha ganado las elecciones varias veces consecutivas. En 2009 y 2014 ganó con un amplio margen de votos, con lo cual gobernará hasta el 22 de enero de 2020, y en total el jefe de Estado boliviano sumará 14 años en el poder. Por su parte, en Perú, Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, alcanzó el poder en 1990. Este comenzó unas reformas liberales económicas necesarias para la recuperación. Se abrió al mercado internacional y se privatizaron empresas. También destacó por su lucha contra el terrorismo, lo que le valió para ser reelegido presidente en 1995. Fujimori también quería presentarse a las elecciones del 2000, pero no fue viable ya que la Constitución solo permite 2 triunfos electorales consecutivos. Ya en el año 2016 salió elegido presidente Pedro Pablo Kuczynski, aunque en el Parlamento el fujimorismo se hizo con 73 escaños de un total de 130, alzándose con la mayoría absoluta. Por su parte, Chile, después de terminar con la tortuosa dictadura de Augusto Pinochet, comenzó un periodo de democratización y hoy en día el gobierno de Chile está regido por Michelle Bachelet desde el año 2006. Con esto cerramos el breve repaso que hemos hecho sobre los países de Bolivia, Perú y Chile y damos comienzo con el último de los repasos de nuestro módulo, que va a hablar brevemente sobre Argentina, Uruguay y Paraguay. Muchas veces se ha englobado a estos países como parte de los territorios que forman el Cono Sur, aunque Paraguay no forma parte oficialmente de ellos físicamente, aunque sí es cierto que culturalmente se podría incluir como uno de los países que conforman el Cono Sur. También es cierto que estos países cuentan con una gran historia entrelazada, habiendo formado Uruguay y Argentina el mismo territorio después de la independencia española, como las Provincias Unidas del Río de la Plata, y a través de una larga historia de choques y alianzas. Uno de los momentos históricos más importantes de Argentina fue el gobierno de Perón. Perón y su esposa, Eva o Evita, con la Fundación Eva Perón, fueron grandes defensores de programas de bienestar social y por ello fueron muy populares entre la población popular argentina.
Perón amplió los derechos de los trabajadores, creó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de las mujeres, facilitando el voto femenino en el 47, al igual que de ancianos y niños, y promovió la industrialización en el país, entre otras muchas reformas y modernizaciones. Pero la reforma constitucional que permitía su reelección como presidente hizo que los militares se movilizaran e intentaran destituirlo en 1951 mediante un golpe de Estado. Sin embargo, los militares golpistas fueron detenidos y encarcelados. Perón volvió una vez más a la presidencia por segunda vez desde 1952 al 55. Ese mismo año su esposa, Eva Perón, intentó acceder al cargo de vicepresidenta, pero no pudo hacerlo a causa de su estado de salud y por la oposición militar. Un año más tarde murió de cáncer de útero con 33 años de edad. Pero el gobierno de Perón se volvió más autoritario y se dio un golpe de Estado en el país. Así pues, en 1955, unos 30 aviones de la Armada se sublevaron y bombardearon Buenos Aires, en la Plaza de Mayo principalmente, dejando entre unos 355 muertos. A partir de 2003, no obstante, el país se recupera políticamente y los Kirchner traen la estabilidad. Néstor Kirchner, que gobierna entre 2003 y 2007, y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, de 2007 a 2015. Hoy en día, Mauricio Macri es el presidente de Argentina desde las elecciones del 2015. El proceso histórico de Uruguay también es la historia de la lucha por el poder de los conservadores y los liberales. Fue en los primeros años del siglo XX, con la última gran revuelta rural, dirigida por Aparicio Saravia en 1904, que los blancos comenzaron a escuchar y respetar la voluntad popular en las elecciones, y comenzó a darse una representación proporcional de los partidos en el poder legislativo. En las elecciones de 2004 resultó elegido Tabaré Vázquez, de la coalición de izquierda Encuentro Progresista, Frente Amplio y Nueva Mayoría, siendo la primera vez que ni el Partido Blanco ni el Partido Colorado accedían a la presidencia. En el año 2009, el Frente Amplio volvió a obtener la mayoría parlamentaria y José Mújica resultó electo como presidente. Este se planteó como uno de sus objetivos fundamentales mejorar la educación, eliminar la indigencia y reducir la pobreza del país. Por último, en Paraguay se inició la transición a la democracia en 1989, año en el que el presidente provisional Andrés Rodríguez ganó las elecciones con una gran mayoría. Se estableció la Constitución de 1992 y comenzó un sistema de gobierno democrático. Desde entonces se han sucedido una serie de gobiernos presidencialistas hasta la fecha. En 2008 las elecciones fueron ganadas por el anterior obispo Fernando Lugo y en 2013 por Horacio Cartes del Partido Colorado. Con esto concluimos la revisión del último de los módulos que hablan sobre la historia del siglo XIX y el siglo XX de Hispanoamérica y que trata sobre Argentina, Uruguay y Paraguay. Y así pues damos por concluido el repaso de los últimos 6 módulos de la historia de América de los últimos 2 siglos. Muchas gracias por escucharnos.